La posición de inversión internacional, es una cuenta estadística económica, que presenta el valor y la composición, en un momento de tiempo determinado, de los activos financieros de los residentes de una economía, que son títulos de crédito frente a no residentes y, el oro en lingotes, mantenido en calidad de activo de reserva, así como de los pasivos de residentes de una economía, frente a no residentes. La diferencia entre los activos y pasivos financieros externos de una economía, es la posición de inversión internacional neta, que puede ser positiva o negativa. Esta posición es un subconjunto del balance nacional y, la suma de ella, con el valor de los activos no financieros, equivale al valor neto de la economía, que es la partida equilibradora del balance nacional. La posición de inversión internacional, está referida a un momento específico en el tiempo, ya sea al comienzo del periodo, valor de apertura, o al final del periodo, valor de cierre. El contenido de la posición de inversión internacional, puede presentarse de diversas maneras. Una de ellas es aquella que se expresa como panorama general de la estructura y sus componentes, según categorías funcionales e instrumentos financieros, en sentido amplio. Las variaciones en la posición, se deben a transacciones en la cuenta financiera y, la cuenta de otras variaciones de los activos y pasivos financieros, durante un periodo. Otra presentación de la cuenta de la posición de inversión internacional, se desglosa por sector institucional y categoría funcional. Los sectores institucionales se refieren al sector de residentes, no al sector de contrapartida, es decir, el sector del tenedor o prestamista interno en el caso de los activos, y el sector del emisor o prestatario interno en el caso de los pasivos. Cada vez es mayor el impacto en la sostenibilidad y la vulnerabilidad, como ocurre con los descalces de monedas, lo que significa que los activos no generan los flujos necesarios para cubrir sus obligaciones, representadas por los pasivos y de los repos, o sea, una operación de recompra, en la que una entidad financiera, vende a un inversor activos, con el compromiso de comprarlo, a muy corto plazo y, a más largo plazo, con mayor riesgo, con implicaciones en la composición de la deuda por sectores, tasas de interés y estructura de vencimientos en la liquidez. Los datos sobre la posición de inversión internacional, sirven para medir las tasas de rentabilidad, analizar la estructura económica y estudiar la relación, con las fuentes internas de financiamiento. Por lo tanto, se recomiendan los análisis de composición monetaria y vencimientos residuales como fuentes de información adicional. A tales efectos, deben formularse cuadros informativos y complementarios, que muestren la composición monetaria de los activos y pasivos, por sectores e importantes monedas extranjeras, sobre todo de los principales socios comerciales y financieros del país, así como el desglose del vencimiento original, vencimientos residuales de los pasivos de deuda a largo plazo, armonizados con los componentes normalizados de la posición de inversión internacional y, con la presentación adoptada en las estadísticas de la deuda externa y otras guías especializadas. Estas guías se basan en los mismos principios fundamentales, con algunos elementos adicionales entre los que se encuentran, por ejemplo, descripciones más detalladas, valoraciones alternativas, análisis de cuestiones relacionadas con la implementación, y partidas adicionales, tales como contingencias, garantías y otras partidas fuera del balance. La posición de inversión internacional, abarca el conjunto de activos y pasivos financieros de carácter internacional. En la mayoría de los casos, el carácter internacional de un activo o pasivo financiero se debe a que una de las dos partes es residente y la otra es no residente. El componente de oro en lingotes, del oro monetario, es el único caso de un activo financiero que no tiene pasivo de contrapartida. El concepto de propiedad de los activos en la posición de inversión internacional, se basa en la propiedad económica. El propietario económico es quien corre los riesgos y las recompensas de la tenencia del activo. La propiedad de activos financieros, que consta en ciertos acuerdos jurídicos, es compleja, dado que, por ejemplo, en un contrato de arrendamiento financiero, el título de propiedad es del arrendador, mientras que la mayor parte de los riesgos y usufructo de la propiedad,
corresponden al arrendatario. Las dimensiones de la clasificación de la posición de inversión internacional abarcan la inversión directa, la inversión de cartera, los derivados financieros, distintos de reservas, las opciones de compra de acciones por parte de empleados, los activos de reserva, así como instrumentos financieros, a saber, participaciones de capital y en fondos de inversión, instrumentos de deuda y otros activos y pasivos financieros. El sector institucional de la parte residente, abarca el Banco Central, las sociedades captadoras de depósitos, distintas del Banco Central, el Gobierno general y otros sectores, así como otras sociedades financieras. Todos ellos pueden tener una subdivisión adicional, si resulta pertinente, a los fines analíticos. Los instrumentos de deuda se clasifican según su vencimiento, es decir, según sea a corto plazo, definido como pagadero a la vista o con un plazo de vencimiento de 1 año o menos. Pagadero a la vista se refiere a una decisión tomada por el acreedor, es decir, que el deudor pueda efectuar el reembolso en cualquier momento, a corto o a largo plazo, de un instrumento y, a largo plazo, cuyo plazo de vencimiento es superior a 1 año o sin determinado plazo de vencimiento. En el ámbito internacional, diferentes monedas de los países, se sujetan a las paridades entre ellas, en el caso de la deuda, participaciones de capital y derivados financieros, para recibir o entregar moneda extranjera. Los instrumentos de deuda, se clasifican según la tasa de interés, sea variable o fija, útil para algunos análisis, dado que los instrumentos a una tasa de interés variable están sujetos a la fluctuación de los flujos de ingreso debido a las variaciones de las condiciones del mercado, mientras que los títulos a una tasa de interés fija están más sujetos a las variaciones de precios. Los instrumentos de deuda a tasa variable son aquellos en que los intereses están vinculados a un índice de referencia, por ejemplo, la LIBOR, tasa interbancaria de oferta de Londres, al precio de una materia prima específica o al precio de un determinado instrumento financiero que habitualmente fluctúa a lo largo del tiempo, de manera continua, como reacción frente a las condiciones del mercado. Todos los demás instrumentos de deuda deben clasificarse como instrumentos a tasa fija. La tasa de interés que se ajusta, pero solo con una periodicidad mayor de 1 año, se considera fija. La tasa de interés que se ajusta cada año o antes se considera variable. Los intereses sobre la deuda vinculada a la calificación crediticia de otro prestatario, deben clasificarse como intereses a tasa fija, pues las calificaciones crediticias no varían de manera continua frente a las condiciones del mercado, en tanto que los intereses sobre la deuda vinculada a un índice de precios de referencia, deben clasificarse como intereses a tasa variable, siempre y cuando los precios que sirven de base para el índice de referencia estén determinados fundamentalmente por el mercado. La clasificación de un activo o pasivo financiero puede modificarse a lo largo del tiempo, por ejemplo, si la tasa de interés fija se suple por una tasa variable. En el periodo en que se aplica una tasa fija, el activo o pasivo financiero se clasifica como deuda a tasa fija. Cuando la tasa fija se reemplaza por una tasa variable, se clasifica como deuda a tasa variable. Los instrumentos indexados se clasifican como instrumentos a tasa variable. En el caso de estos instrumentos, el principal, los cupones, o ambos están indexados a una variable, por ejemplo, a un índice de precios específico o general. No obstante, un instrumento vinculado a una moneda extranjera, se trata como si estuviera denominado en moneda extranjera, y no como si estuviera indexado a la moneda nacional. Un mecanismo de indexación vincula el monto pagadero al vencimiento o los pagos por cupón, con ciertos indicadores convenidos por las partes, que no se conocen por adelantado. En el caso de los títulos de deuda con indexación, al valor pagadero al vencimiento, es posible que los valores de los indicadores se conozcan, al momento del rescate. Por tanto, los flujos de intereses, previos al rescate, fluctúan y no se pueden determinar con certeza. Para estimar los intereses devengados, antes de conocer los valores de los indicadores de referencia, es necesario usar algún indicador aproximativo, para lo cual conviene hacer 3 distinciones.
La primera, alude a la indexación de pagos por cupón solamente, sin indexación del monto pagadero al vencimiento. La segunda, se refiere a la indexación del monto pagadero al vencimiento, sin indexación de los pagos por cupón. La tercera, se enfoca a la indexación tanto del monto pagadero al vencimiento como de los pagos por cupón. Los principios para los títulos de deuda indexados, se aplican a todos esos instrumentos. En el caso de los títulos de deuda con derivados incorporados, como opciones de compra, venta o conversión en capital, los intereses devengados se contabilizan igual que en el caso de los títulos sin derivados y, en ningún periodo previo al ejercicio de la opción, los intereses devengados se ven afectados, rescatándose los títulos y dejándose de devengar los intereses. Cuando solo están indexados los pagos por cupón, el monto total resultante de la indexación se trata como intereses devengados durante el periodo correspondiente al cupón. Es factible que cuando se compilen los datos sobre un periodo, la fecha del pago por cupón ya haya pasado y por lo tanto se conozca el valor del índice. Si esa fecha aún no pasó, se puede utilizar el movimiento del índice durante la parte del periodo que el cupón abarca para calcular los intereses devengados. Cuando el monto pagadero al vencimiento está indexado, el cálculo de los intereses devengados deja de ser exacto, porque se desconoce el valor de rescate. Algunas veces, la fecha de vencimiento puede ser a varios años. Hay dos métodos para calcular los intereses devengados, durante cada periodo contable. El primero consiste en que los intereses devengados, se calculan como la variación del valor del monto pendiente, entre el final y el comienzo, del periodo contable, en función de los movimientos del índice de indexación respectivo, sobre el monto a pagar, al vencimiento. El segundo método estriba en que los intereses devengados, se determinan con base en la tasa de acumulación, como la diferencia entre el precio de emisión y la expectativa del mercado, al inicio y al final, de todos los pagos que deberá hacer el deudor, como si se devengaran a lo largo del plazo de vigencia del instrumento. Toda desviación del índice subyacente con respecto a la trayectoria prevista inicialmente conduce a ganancias o pérdidas por tenencia que normalmente no se cancelarán durante el plazo de vigencia del instrumento. El primer método, el que utiliza el movimiento del índice, es sencillo y, los intereses incluyen todas las variaciones y fluctuaciones del índice correspondiente, sobre el monto pagadero al vencimiento, en cada uno de los periodos contables. Si la fluctuación del índice es grande, el método dará como resultado, intereses negativos en algunos periodos, aun si las tasas de interés de mercado en el momento de la emisión y en el periodo corriente, son positivas. Las fluctuaciones se comportan como ganancias y pérdidas por tenencia. El segundo método, el de la tasa en el momento de emisión, evita esos problemas, pero los flujos de efectivo reales futuros, podrían ser diferentes de los flujos de efectivo previstos, inicialmente si no se cumplen exactamente las expectativas iniciales. Eso significa que los intereses generados durante el plazo de vigencia del instrumento quizá no coincidan con la diferencia entre el valor de emisión y el valor de rescate. El primer método, bien puede utilizar una indexación al índice de precios al consumidor o el PIB nominal, sobre el monto pagadero al vencimiento, al tener una fluctuación relativamente suave a lo largo del tiempo, pero los resultados arrojados, pueden ser mal calculados, si la indexación sobre monto, busca lograr ingresos, intereses y ganancias por tenencia, es, por ejemplo, un índice de precios estrecho, como por ejemplo el precio de una materia prima, de una acción o del oro. Por tanto, cuando los motivos de la indexación es lograr ganancias por tenencia, para un artículo individual estrictamente definido, es preferible utilizar el segundo método. Cuando, tanto el monto pagadero al vencimiento, como los pagos por cupón están indexados según un artículo de referencia amplio, los intereses devengados durante un periodo contable se pueden calcular sumando dos elementos, el monto resultante de la indexación de los pagos por cupón, atribuible al periodo contable, y la variación del monto pendiente entre el final y el comienzo del periodo contable debida al movimiento del índice correspondiente.
cuando tanto el monto pagadero al vencimiento como los pagos por cupón están indexados según un índice estrecho con la finalidad de lograr ganancias por tenencia. Los intereses devengados durante cualquier periodo contable pueden determinarse fijando el rendimiento al vencimiento en el momento de emisión. Las variaciones del valor de mercado de los títulos de deuda, por fluctuaciones del tipo de cambio y la tasa de interés, se consideran revaloraciones. Los intereses devengados, de los títulos de deuda con derivados incorporados, como opciones de compra, venta o conversión en capital, se contabilizan igual que en el caso de los títulos sin derivados. En ninguno de los periodos previos al ejercicio de la opción se ven afectados los intereses devengados por la presencia de la opción. Al ejercerse la opción incorporada se rescata los títulos y dejan de devengarse los intereses. Los sectores, los vencimientos y las monedas son elementos pertinentes en los estudios de sostenibilidad, vulnerabilidad y exposición a las fluctuaciones del tipo de cambio, después de tener en cuenta las coberturas de riesgos. El vencimiento residual reviste importancia para el deudor, pero no tanta para el acreedor que tiene instrumentos líquidos, ya que los activos pueden venderse antes del vencimiento. Además del sector institucional de la parte residente, el sector institucional de la contraparte no residente, también es de interés para los gobiernos, organizaciones internacionales y otras fuentes de endeudamiento, para distinguir otras economías. El uso de una clasificación coherente para la posición de inversión internacional y otras cuentas conexas es fundamental, porque el saldo de activos y pasivos, las transacciones de la cuenta financiera y otras variaciones en los activos y pasivos financieros, se relacionan con los mismos instrumentos, para realizar análisis exhaustivos de las interrelaciones. Un grado uniforme de detalle sobre el ingreso, de las ganancias o pérdidas por tenencia, y sobre las posiciones, permite estimar las tasas de rentabilidad. Si bien la clasificación funcional de las cuentas internacionales de activos y pasivos, no se usa ni en el sistema de cuentas nacionales, ni en las estadísticas financieras, las clasificaciones por instrumento y sector institucional son las mismas. La incorporación de detalles sobre instrumentos y sectores en los datos de la posición de inversión internacional, facilita la comprensión y verificación de los vínculos con otros conjuntos de datos, como las estadísticas monetarias y financieras. Los componentes de la posición de inversión internacional, así como sus categorías funcionales e instrumentos, son motivo de próximas presentaciones.